Vamos a comenzar en lo que se conectan los demás. Bueno, que en realidad ustedes no son tan grande el grupo, ¿verdad? Sí, me quedo pensando en los grupos que tengo de organismos que son 40, ¿no? Y entonces yo entro con ustedes y veo 13 y digo, no, pues me falta como tres cuartas partes de grupo. Pero me acuerdo que ustedes son menos, ustedes son 20 y tantos. Bien, primero, bueno, revisé sus actividades, digamos, hasta antes de esta última, ¿no? Que tuvieron que leer a Kissinger, ¿no? Quedó, creo que ahora sí no quedó nada sin revisar. Creo que los ensayos, en términos generales, no los veo mal, ¿no? Algunos de ustedes se ve que ya tienen práctica haciendo esto, ¿no? O sea, veo unos ensayos muy buenos, ¿no? O sea, muy buenos en el sentido de entienden que el ensayo no es un cuestionario. La diferencia entre un ensayo y un cuestionario es que en el cuestionario hay que responder puntualmente, ¿no? Diga usted el nombre de los niños héroes. Entonces, ¿no? Ahí se avienta uno la lista. En cambio, un ensayo tiene como propósito que ustedes presenten sus propias ideas alrededor de una pregunta central o varias preguntas. En este caso, ¿no? Siempre les pongo yo una o dos. Entonces, pues básicamente tomen los conocimientos que tengan de la lectura que hacen para, eh, para decir, ¿no? Bueno, mire, yo creo que esto es así por estos motivos, ¿no? Que acabo de leer. No es un reporte de lectura, algunos hacen todavía como reportes de lectura. Un reporte de lectura es, ¿no? Es como un resumen y que tampoco es el propósito del ensayo. No, bueno, hay algunos que están mucho mejor acabados que otros, pero a ver, es normal, ¿no? Yo sé, cuando estaba en la universidad teníamos un profesor adjunto que era muy desagradable, porque decía, no, no, o sea, una cosa es decir esto, ¿no? Yo sé que están empezando y pues solo se logra haciéndose, y otra cosa es que este era muy peladito y si era que éramos incapaces para hacerlos, y entonces ellos nos pedían, ¿cómo era? Era como una lectura comentada, o sea, como que hiciéramos algunos comentarios de nuestra lectura. Digo, yo sé que algunos hacen eso, está bien, o sea, es el punto inicial, no pasa nada, pero tampoco, o sea, yo creo que son capaces todos de hacerlo, ¿no? En diferentes niveles, entonces lo seguiré impulsando para que sigan haciendo estas cosas. Ya sé, la clase pasada algunos de ustedes me dijeron, ¿no? Ay, es muy complicado, los tiempos, quién sé qué, les digo, pero insisto en que es parte de las cosas que necesitamos aprender de nuestra formación profesional, ¿no? O sea, que no seamos capaces de entender que esto es parte de la formación, pues quizá dejemos de verlo tanto como la queja de, ahí tengo que hacer otra vez, ¿no? Ensayos para mi clase de política, bueno, pues sé que tengo que leer y hacer estas cosas y ¿no? Voy haciendo hábito. Bueno, a ver, digo, más allá de que ahorita hablamos de los textos de los dos capítulos largos de Kissinger, eh, comentarios rápidos si quieren, o sea, más bien, ¿qué les pareció la lectura? Y todavía vamos, digamos, a los contenidos. Primero vamos, si quieren, sobre la forma. ¿Qué les pareció? Tuvieron que leer, yo sé, dos capítulos que estaban más larguitos, ¿no? Que lo que habían leído, pero algunos vi que ya entregaron, otros sé que todavía están trabajando, no pasa nada. Pero de los que ya entregaron, ¿qué les pareció la lectura? ¿Están ahí? Hola.
¿Están dormidos acaso? ¿Nadie leyó en realidad? ¿Esto es una ilusión óptica? Yo la verdad no lo he leído, pues. Pues me preguntaba, algunos lo digo, algunos todavía, todavía hay tiempo. Pues para entregar ya sé, pero ¿alguno leyó? Sí, yo sí, pero todavía no termino mi ensayo. Pero digo, por eso, o sea, sobre el contenido no solo digo, o sea, del contenido vamos a hablar después, pero por ahora sobre la forma. ¿Qué les pareció la lectura? Que o sea, ahora eh, Chanel, que nos dices que leíste largo, pesado, este es como más platicadito, creo yo, pero a ver, ¿qué piensas? Bueno, pues la verdad a mí se me complicó un poco porque, o sea, da como muchos datos históricos, Ujú. pero, o sea, empieza hablando como por una cosa y luego ya te da otro dato y así, y habían cosas que, por ejemplo, yo no sabía y tuve que investigar aparte, así fechas, este, algunos tratados, bueno, convenciones y todo eso, y se me complicó un poco, se me hizo muy pesado, la verdad. Ok, bien Chanel, ¿no? Kissinger es no sé, bueno, a lo mejor son los años, pero fíjense, a mí se me hacía la redacción de Kissinger como más ligera, ¿no? Que incluso la de Hobson. Hobson de pronto es como muy seco. Y como que va contando como si fueran sus anécdotas. Es como si escribiera sus memorias, solo que, bueno, al menos la sección que leímos, no es Kissinger el protagonista. Aunque creo que en uno de los capítulos que ustedes leyeron, él cuenta que él va a visitar al presidente Truman en su retiro cuando Kissinger es un joven académico y le cuenta unas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que sí lo que dices, Chanel, y de pronto a veces parece que abusa, ¿no? De este recurso de como si todos supiéramos, creo que todos los datos, ¿no? Algunas cosas sí son muy evidentes, ¿no? Y otras creo que puede que tengan un nivel, no de complejidad, pero sí de detalle distinto. Pero bien, ¿alguien más, o sea, al menos empezó a leer? Digo, no tanto por el contenido, les digo, por el contenido. Ahora platicaremos un poco qué dice, pues sino sobre todo sobre la forma. No, pues creo que Chanel fue la valiente entonces. Bueno, eh, léanlo. Hay un punto que digo, aprovechando el comentario, ¿no? Hay que, y creo que ya lo hicimos, ¿no? En algún ejercicio. Hay algunas cosas que hay que decirlo así, ¿no? Digamos, no es difícil obtener hoy en día información y datos, ¿no? Si me he dicho, pues ahora es demasiado sencillo, ¿no? Uno puede saber fechas, nombres y lugares con el solo hecho de buscarlo, ¿no? O sea, de googlear algo y listo, ¿no? Esa no es la parte, digamos, esa no es la parte difícil hoy en día del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ustedes fácilmente se pueden hacer de datos, ¿no? Ese no tiene, creo yo, ningún sentido, ¿no? O sea, pues baste con, ¿no? Buscar algo en Google. La parte más complicada ahora, y no solo vamos, para la parte académica, sino y después para su vida profesional, no va a ser si saben dónde buscar datos. Solo pues, los podrán googlear y listo. Em, la parte más complicada ahora no es la búsqueda de información, sino el procesamiento de la información, ¿no? Ayer por alguna otra cosa, ¿no? Estaba hablando con mi hermana, discutimos sobre este asunto de la llamada inteligencia artificial y yo le digo, es que la inteligencia artificial no es inteligencia, porque una cosa es
¿no? Que nos presenten, que ¿no? Las herramientas de la inteligencia artificial nos presenten los datos de manera más, digamos, más procesada. Y otra cosa es que la inteligencia humana, hace otra cosa además de presentarnos los datos, digamos, de una manera o de otra, sino, sobre todo, hace una cosa que todavía no hace la inteligencia artificial al menos, que es hacer análisis, ¿no? Presentarnos, o sea, a partir de ciertos datos construir nuevo conocimiento. Es una cosa, le digo a mi hermano, que eso todavía no hace la inteligencia artificial. Entonces, todavía no somos desechables, ¿no? En ese sentido. Y no somos desechables justo por esto, porque, o sea, creo que, digo, eh, que bien por Chanelli que dice, ¿no? Que mejor para mí tiene estos retos, pero lo que está haciendo ella es básicamente eso que la distingue de la inteligencia artificial, porque entonces, aunque no tenga los datos, los puede obtener y los puede procesar de manera diferente, ¿no? Es decir, no va a regresar al Chanelli probablemente a un ensayo con lo mismo que se encontró en Google, pero pues, ¿no? Por eso es el punto, la importancia de aprender a redactar un ensayo. Porque un resumen, o sea, el día de mañana, digo, no estamos muy lejos, ¿no? De que los nuevos desarrollos en inteligencia artificial, pues no pueden hacer un resumen equivalente al resumen que haría un muchacho de secundaria, ¿no? No, creo que eso va para allá. Pero ustedes van a ser valiosos no porque sepan hacer resúmenes estilo la inteligencia artificial, sino al revés, porque sean capaces de hacer un ensayo donde demuestren estas capacidades, ¿no? De análisis y cómo sobre el mismo texto cada uno puede presentar, ¿no? Una idea diferente, ¿no? A partir de los mismos datos. Esa es la riqueza, digamos, de lo que hoy diríamos que es la inteligencia humana, distinta a la inteligencia artificial. Eh, Quizás no es el curso, ¿no? Donde tengamos que ver esto, ¿no? Pero yo creo que si al final, cuando veamos como los retos que aparecen en la posguerra fría, vamos a hablar un poco de esto, de qué pasa en el mundo digital hoy en día, ¿no? Y bueno, que eso ya es una de las grandes diferencias, digamos, entre la Guerra Fría y la posguerra fría es esa, ¿no? En la Guerra Fría nadie piensa en lo digital porque lo digital no existe todavía, ¿no? O bueno, existe de manera incipiente, ¿no? Si alguien tomó algún curso de computación en su vida, sabrá, ¿no? Bueno, claro, las primeras computadoras, profesor, son de los años 40 y 50. Sí, bueno, pero son unos, son habitaciones completas, ¿no? Para procesamiento de números, ¿no? Para hacer operaciones. De hecho, no se distinguían las computadoras. Pero eso no es, nuestro mundo digital, ¿no? Y nuestro mundo digital solo aparece como lo conocemos en la década de los 90. Entonces, vamos a ver que ese es un elemento, digamos, de este mundo posguerra fría. Bueno, en lo que ustedes leen, por supuesto, ¿no? Vamos a dar una revisión de este asunto, ¿no? De los dos bloques. A ver, hay que tener en claro, ¿no? Si todavía no han leído, les va a servir el comentario de hoy y los que ya leyeron van a poder decir, ah, con razón, leí lo que leí. Vamos a decirlo así. La, Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen visiones completamente diferentes de qué debería de pasar con el mundo después de la guerra, ¿no? O sea, las amenazas que identificaron previas a la guerra son las mismas. Eh, o sea, básicamente el crecimiento de la Alemania nazi ponía en riesgo, o sea, es decir, no solo se trataba, fíjense cómo el asunto es, no solo se trataba de la Alemania nazi invadiendo países, ¿no? Así, siquiera sin nombre, sino que como eso, o sea, dejar que Alemania creciera cada vez más, iba a lograr dos cosas. Uno, que eventualmente iba a llegar a las fronteras de alguno. Bueno, llegó muy rápido a las de la Unión Soviética, ¿no? A las fronteras estadounidenses estaba todavía muy lejos de llegar, pero Japón sí llegó, ¿no? Menos les bombardeó Pearl Harbor en el 41. En el 40, entonces, 41. Este. Esa es una. Pero, ¿no? Siendo demasiado poderosa Alemania. Claro, si
digamos, la guerra hubiera sido más larga en términos de Estados Unidos hubiera tardado más tiempo en entrar a la Segunda Guerra Mundial, o la Unión Soviética, pero dijimos, ¿no? Que ninguno de los dos entró desde el inicio. Eso hubiera fortalecido lo suficiente a Alemania como para después haber dificultado lo suficiente el esfuerzo bélico y que no hubiera sido posible detenerlos, ¿no? O a Japón igual, o sea, eso funciona igual. Entonces, la amenaza común se entiende, ¿no? Es que estos dos, tanto, porque Italia es como de risa, ¿no? Que la Alemania nazi o el Japón militarista de la década de los 30 se hicieran demasiado poderosos y luego no hubiera manera, bueno, uno, me tocaran la puerta en la frontera y luego dos, ya no hubiera manera de detenerlos, ¿no? O sea, ahí hay una amenaza en común que encuentran tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Pero al terminar la guerra, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ¿no? Ya la clase pasada hablábamos, ¿no? De las conferencias que sucedieron al final. Eh, Especialmente Yalta y Potsdam. La perspectiva ya no es la misma. O sea, el mundo que... No, fíjense, no solo la manera en la que observan al mundo al finalizar la guerra, sino los intereses que cada una de las dos potencias demuestra tener. Ya no es el mismo, ¿no? Ven cosas diferentes. A ver, ¿por qué estamos haciendo esta recapitulación? Bueno, porque nos interesa saber por qué tenemos dos bloques, ¿no? Vamos a tener, digamos, una unidad para revisar el bloque capitalista y otro para hablar del bloque socialista, ¿no? Y lo que vamos a observar es eso. Hay dos bloques por algo. O sea, la pregunta es por qué habría dos bloques, ¿no? Sí, pues, o sea, una cosa, fíjense, una cosa es que haya dos potencias, ¿no? Pues eso puede haber dos o diez. Pero eso no necesariamente implica que tenga que haber eh, bloques donde estén los demás países perfectamente alineados, ¿no? Lo que vemos si quieren, ¿no? De manera muy burda, en la cinta de Cantinflas, ¿no? La existencia de los verdes y los colorados. O sea, una cosa existe, ¿no? Las potencias, la potencia verde y la potencia colorada, bueno, pues sí, pero algo es que tengan que haber bloques, ¿no? Eh, Eso es lo que es todavía más interesante, ¿no? Y luego que por qué digo, si quieren en ese mismo lenguaje, por qué los países de dulce, ¿no? Quedaran como tan vulnerables por estar fuera de los bloques. Porque claro, si Estados Unidos y la Unión Soviética no hubieran formado bloques, la verdad es que los países, ¿no? En desarrollo lo hubieran tenido mucho más fácil, ¿no? No hubiera una competencia ahí violenta, ¿no? Bueno, violenta en términos no de enfrentamiento directo entre las dos potencias, pero sí violenta en términos como lo fue, ¿no? En términos ideológicos a lo mejor, ¿no? Culpar al capitalismo de todos los males o culpar al comunismo de todos los males. Eh, Promover la violencia política, que es una cosa que se promovió mucho tiempo en la Guerra Fría. O sea, no violencia armada, sí violencia política de prohibir partidos comunistas, ¿no? O prohibir, por ejemplo, expresiones de la vida democrática en los regímenes comunistas, ¿no? Ahí es donde está el, la diferencia. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, de la manera distinta en la que ven ambos países, ¿no? Su papel en el mundo y cuál va a ser su papel en este orden nuevo que surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, aquí les puse algunas anotaciones. ¿Cuál es la visión estadounidense, no? A ver, en primer lugar, ¿cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Es importante. Eh, Al terminar la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos fue el país de los beligerantes, beligerantes son los que toman parte en una guerra. Como fue de los beligerantes el único que no, en el cual no se desarrolló, o sea, en el territorio de ese país no hubo un solo enfrentamiento armado, ¿no? Entonces recibió las ventajas de la guerra sin las desventajas de la misma. ¿Cuáles son las ventajas de la guerra? Bueno, que el proceso de producción industrial se acelera. O sea,
el esfuerzo bélico en cualquier lugar, no importa dónde, sí promueve el proceso industrial se acelere, ya sea para fabricar armas o para fabricar o para estar preparando, eh, digamos, provisiones, ¿no? Alimentos, por ejemplo, ¿no? Equipamiento que se necesita para el ejército, bueno, pues eso es una manera de impulsar la actividad industrial. Y digo que recibió los beneficios, pero no las desventajas, pues porque al final del día, como no hubo una sola, digamos, batalla de importancia en la zona industrial estadounidense, pues no se dañó nada digamos, la industria americana. En cambio, en Europa, aunque recibieron los beneficios, ¿no? Del acelerado crecimiento de la producción industrial, ¿no? También ¿no? Los perjuicios de eso. Y entre ellos estaba, pues, ¿no? En el caso de Alemania, no, bueno, pues destruyeron por completo las zonas industriales, ¿no? Tuvieron que empezar de cero. Eh, los británicos, aunque no perdieron la guerra, pero pues también fueron bombardeadas sus zonas industriales, ¿no? Las ciudades de Manchester, Liverpool, el norte de Londres, que es una zona industrial importante, pues también se vieron reducidas, ¿no? Al menos sus capacidades, no porque el esfuerzo bélico se las redujera, sino lo contrario, ¿no? Porque pues, les cayeron unas bombas ahí. Eh, si lo quieren ver, digamos, si quieren en términos de cultura popular, ¿no? O sea, el ejemplo, ahora en las ocasiones lo pensé, me pareció que era muy, muy buen ejemplo. Si algo, si lo quieren ver así, si algo permite entender el origen, fíjense, véanlo en términos de, ¿no? Hola, buenos días. De la cultura Marvel, si algo permite entender el origen de la fortuna de los Stark, ¿no? Howard el papá y luego Tony Stark, es justo la guerra, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Digo, los que sean fans, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacía ¿qué hacía el papá de Tony Stark en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron Capitán América? Que sale muy bien retratado. Guerra con armas. O sea, bueno, producía armas. Exacto, Samantha, ¿no? O sea, se dedicó básicamente a producirle armamento al ejército estadounidense, ¿no? Claro, si quieren de manera... A ver, pensemos que Stark es, por supuesto, un personaje de la ficción, pero bueno, pues es que además no solo le vende armas, bueno, ahí le vende armas a los estadounidenses, ¿no? Y luego a los británicos, ¿no? Digo, por si a alguien le queda duda, la gente Peggy Carter, ¿no? La eterna enamorada de... No, bueno, el amor, medio correspondido del Capitán América, es una militar británica, ¿no? Es inglesa. Bueno, pues las armas de Stark se les venden a estas dos, ¿no? A ver, Stark es un poco el prototipo de el empresario estadounidense que se enriqueció en la Segunda Guerra Mundial, pero luego no solo el industrial estadounidense, el propio país es, o sea, digamos que Estados Unidos es un poco como Tony Stark, digo, como Tony no, como Howard Stark, o sea, se enriquece por el esfuerzo bélico, ¿no? Y luego es tan poderoso que puede hacer cosas como que rayan un poco en la... ¿cómo decirlo? Pues ahí hay una línea muy delgada entre, digamos, en términos de ética corporativa, entre conseguir un buen negocio y hacer las cosas bien. Siguiendo, digamos, en la misma analogía, ¿no? Otra vez, si vieron Capitán América, si no, pues se la estoy spoilando, pero bueno, a lo mejor así la ven. Eh, el gran reto de la película es evitar que los agentes de Hydra, especialmente Red Skull, se quede con el Tesseracto, ¿no? Que es esta fuerza todopoderosa
ahí es una gema del infinito, pero bueno, eso tiene un símil en la vida real, ¿no? Básicamente es la energía atómica no quede en manos de Hydra. Entonces, aunque digamos, el Capitán América trata de deshacerse de esta fuerza, ¿no? Sabe que es muy problemática y la hunde en el océano. Lo que hace Stark se supone que es ir a buscar el cuerpo del Capitán América y suspende la búsqueda cuando encuentra el tercer acto. Pues, en nuestro símil sería la energía atómica, ¿no? Y entonces básicamente pues abandona, si quieren verlo así, abandona los ideales de justicia que representaría el Capitán América y en pos de quedarse con esa, ¿no? Con la tecnología del tercer acto, o lo diríamos ahora, con, eh, con la tecnología atómica y luego nuclear. Oh, es muy, o sea, si lo ven así, es muy poderosa la escena, ¿no? Porque es básicamente lo que hace Estados Unidos, ¿no? Hace un lado de los ideales de libertad con los que banderó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues porque sabe que la capacidad de la energía atómica es tal, ¿no? Que eso le permitía tener un lugar por encima de todos sus competidores, ¿no? O sea, nadie podría ser más poderoso que el que controla el tercer acto, tanto como nadie podría ser más poderoso que el que controla la energía atómica. Eh, Así acaba Estados Unidos, de hecho, la Segunda Guerra. Se vuelve la economía más grande del mundo desde entonces. O sea, no lo era, digamos, hasta antes de la Segunda Guerra, ¿no? De hecho, la Alemania nazi fue, ¿no? La economía más grande durante la década de los años 30 y la economía británica lo fue hasta los años 20. Estados Unidos convierte en la economía más grande desde los años 40, ¿no? O sea, justo por la guerra, y luego, terminando la guerra, no hay quien le haga competencia. Y uno de los motivos por los cuales Estados Unidos se convierte en la economía más grande del mundo, ¿no? Además de todo lo que ya dije, es porque se convierte en el principal acreedor a nivel mundial. ¿Qué es un acreedor? ¿Alguien sabe? La persona a la que se le debe dinero. Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es como Estados Unidos se ha vuelto el principal prestamista a nivel mundial. Entonces, todo el mundo le debe. Ahora, para que noten la diferencia, del cambio, al terminar la Primera Guerra Mundial, o sea, en el año 19, 25 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos es el segundo o tercer deudor a nivel mundial. O sea, si sumas sus deudas contra las deudas estadounidenses, contra los préstamos estadounidenses al mundo, Estados Unidos era un deudor neto, ¿no? Como México. México es hoy en día, México le ha prestado dinero a algunos países latinoamericanos, pero sigue siendo un deudor neto, es más lo que le debemos al mundo que lo que nos deben. Bueno, así Estados Unidos era el segundo o tercer deudor más grande a nivel mundial, y pasó de eso, ¿no? Al terminar la Primera Guerra Mundial, a convertirse en el primer acreedor a nivel mundial en el 45. Pues todo el mundo le pedía prestado a los gringos, ¿no? Y entonces prestaban dinero y luego, a ver, eso tiene un propósito, ¿eh? Que terminada la guerra, bueno, pues cuando las economías europeas se recuperasen, pues se recuperarían para pagar los préstamos estadounidenses, ¿no? Es un ganar-ganar, ¿no? Ahora, digamos, a este liderazgo económico, ¿no? Que sale en el que está Estados Unidos, ¿no? Se le acompaña un liderazgo político-militar muy peculiar, ¿no? Muy peculiar porque Estados Unidos es el único de las potencias vencedoras que se enfrenta tanto a la Alemania nazi como a Japón en el Pacífico. Fíjense, la Unión Soviética, digamos, tendría frontera con ambos, ¿no? Es decir, estaría tanto tendría fronteras con la Alemania nazi, Alemania invadiendo Polonia, como con Japón, porque la en ese momento Japón había invadido China, ¿no? Y los japoneses habían construido, bueno, no habían construido,
habían promovido la creación de un estado chino ahí medio independiente, medio raro, en el norte o sea, donde hace frontera China con Japón, digo China con la Unión Soviética, ¿no? Y digamos a nivel, o sea, como frontera terrestre, pues ahí tenían frontera y luego tenían frontera marítima, ¿no? Si alguien tiene en su cabeza, en su mente, o pueden abrirlo pues, ¿no? En Google, un mapa. Bueno, pues Rusia termina hasta el otro extremo del continente asiático, ¿no? Justo, de hecho, hay un punto donde, digamos, la frontera entre hoy Rusia y Japón son un grupo de islas en el norte del archipiélago japonés. Bueno, esa misma frontera existía entonces. Eh, los soviéticos no se enfrentan a los japoneses directamente, sino hasta que los japoneses ya están derrotados. O sea, no tiene ningún sentido. Pero esto le da, digamos, un sentido distinto, ¿no? Al modo en el que los gringos acaban la guerra, porque básicamente la terminan como los grandes vencedores, parecerían los grandes vencedores, ¿no? Eh, enfrentan a las dos grandes amenazas, ¿no? A Japón y a la Alemania nazi y triunfaron. Y luego un asunto que ya dije yo, ¿no? Ahora, recordando la figura de Howard Stark, y es, se hacen con una tecnología que está por encima de todas las demás tecnologías en el campo bélico, entonces, y después se descubriría que tiene alguna aplicación en el terreno civil, ¿no? Y esa es pues, la energía atómica, ¿no? Lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki es una demostración al mundo para decirles, hoy tenemos este juguete nuevo que nadie más tiene, ¿no? Eh, y estamos dispuestos a usarlo, ¿no? Si quieren, siguiendo el símil de los superhéroes de Marvel, eso es Tony Stark diciendo, ¿no? En las primeras dos películas, que tienen lo individual, yo soy, ¿no? Iron Man, ¿no? Diciendo, y además, esta tecnología es pues en la 1, ¿no? Y luego en la 2, esta tecnología no la tiene nadie y copiarla va a tomar unos 5 o 10 años, así que por lo mientras, ¿no? Pues ejerzo yo la supremacía, ¿no? A nivel tecnología militar, pues porque tengo esto que nadie más tiene. Bueno, con esto en mente, ¿no? Fíjense, uno pensaría que la visión estadounidense original, pues sería la de la dominación, ¿no? Pero en realidad es que los gringos tienen eso Kissinger lo dice de cuando en cuando, ¿no? Ahora que lean a Kissinger lo van a notar. Eh, los estadounidenses tienden a ser bastante peculiares en términos de su política exterior. Pasó en la Primera Guerra Mundial, o sea, tienen periodos donde tienen mucho protagonismo y luego periodos donde hacen como una vuelta al interior, ¿no? Pero además de manera continua, o sea, desde el origen, digamos, ¿no? del país, ¿no? Desde su independencia. Han actuado así, o sea, tienen periodos de, digamos, calma al exterior porque están volcados al interior resolviendo problemas. Y una vez que lo resuelven, vuelven otra vez al exterior, ¿no? Eso es como un ciclo continuo. De hecho, acabamos de ver un ciclo muy parecido, ¿no? Digamos, hasta el primer gobierno de Obama. Lo que vemos es un activismo internacional increíble, ¿no? Estados Unidos también tiene todas las grandes campañas del mundo y todo. Luego, a partir del segundo periodo de Obama y sobre todo en el periodo de Trump, lo que vemos es un voltear hacia adentro, ¿no? Donde, a ver, no es que Estados Unidos no tenga intervenciones en el exterior, las tiene, pero parecía que los mismos votantes estadounidenses agradecen o sea, tomarse como un respiro, ¿no? E invertir menos, ¿no? En su presencia en el exterior. Eh, podemos pensar con mucha claridad que esto fue el gobierno de Trump, ¿no? Uno de estos periodos donde la política interna tiene mayor relevancia que la política exterior en Estados Unidos. Y entonces, pues eso hace que Estados Unidos hasta se salga de procesos internacionales, ¿no? Fíjense, al terminar la Segunda Guerra Mundial, estamos en un periodo más o menos parecido. Porque
Roosevelt fue, digamos, un presidente que hizo de todo, ¿no? Le tocó enfrentarse a la crisis económica más grande vista por la humanidad en siglos, ¿no? Pues tenía una agenda básicamente interna, pero pudo consolidar de tal, o sea, pudo ayudar a su país a salir de la crisis de tal manera que después pudieron volcarse al exterior, ¿no? Y la guerra es un ejemplo, ¿no? Le declaran la guerra al eje y hacen ¿no? Y mantienen una serie de alianzas y una serie de cosas que tradicionalmente Estados Unidos no hace. La llegada de Truman al poder, Truman es un presidente, ¿no? Más bien volcado al interior. Eh, pues Truman lo que propone, ¿no? Es que en vez de que haya un gran policía mundial, ¿no? Por decirlo así, más bien de manera regional, cada país, las potencias regionales, ¿no? O sea, estos países que tienen grandes capacidades, pero solo a escala regional, se hicieran cargo de la seguridad y con la colaboración, digamos, de los vencedores de la guerra, ¿no? O sea, con la colaboración del Reino Unido, de Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente, ¿no? O sea, pero que, es decir, no que Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Soviética gastaran recursos, ¿no? En la defensa de las regiones del mundo, sino más bien que cada región se encargase de su propia seguridad, ¿no? Y tuvieran como garante último a las grandes potencias. A ver, visto así, si este esquema de Truman hubiera triunfado, ¿qué países en América Latina hubieran sido los responsables de la seguridad colectiva de la región? ¿Cuáles eran las potencias regionales de América Latina? Estados Unidos. Pero digamos, acuérdense que lo que dice esto es que Estados Unidos nada más desde afuera iba a ver los conflictos. Pero entonces, ¿quiénes somos las potencias regionales en América Latina? Brasil, Brasil, muy bien. ¿Solo Brasil? México y Colombia, ¿no? Venezuela, Argentina. Pues básicamente Brasil, México, Argentina. Es lo que tiene en México. mente. Exacto, es lo que tiene en mente Truman, por ejemplo. En Europa, bueno, pues ahí están los soviéticos, ¿no? Y los británicos con los franceses se pueden hacer bolas. En Asia, pues China, dice Truman, ¿no? No sabe cuál China, ¿verdad? Porque China está en medio de una guerra civil a terminar la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, pues el chino que gane, bueno, pues ese va a ser el de la zona. Y a ver, en el resto del mundo no está pensando en cosas porque el resto del mundo todavía son colonias de países, ¿no? De los países europeos. Entonces, pues básicamente ahí se acaba el reparto del mundo. De hecho, no solo lo piensa Truman, ¿no? Sino además lo comienza a llevar a cabo, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué promovía esto? Los estadounidenses, fíjense, hay uno de estos, intelectuales enorme, ¿no? Enorme en términos de su producción literaria, ¿no? Immanuel Kant es un filósofo alemán que a finales del siglo XVIII, o sea, a finales de los 1700, principios del XIX, no me acuerdo, bueno, pero en ese periodo, porque Kant se muere en 1804, escribe una obra que se llama Hacia la paz perpetua. Kant escribe de todo, pero bueno, esta nos interesa porque tiene que ver con nuestros temas, ¿no? Kant se pregunta cómo conseguiríamos, cómo los estados conseguirían un estado de paz tal que evitara las guerras como las que todavía vivirá a Kant, ¿no? Que es las guerras napoleónicas, o como en este periodo, ¿no? Pues sería la Segunda Guerra Mundial. Eh,
con eso en mente, Kant lo que propone es que digamos, el llamado triángulo kantiano lo que dice es, lo que necesitamos promover en el mundo es uno, estados democráticos, ¿no? Que crean en el libre mercado y, y que sobre todo crean en las instituciones y en el derecho. Entonces este es el llamado triángulo kantiano, ¿no? O sea, estados democráticos, libre mercado e instituciones que crean en el derecho, ¿no? Y con estas tres, pues bueno, se lograría la paz. A ver, los asesores de ¿cómo se llama? Eh, de Truman conocen el triángulo kantiano y dicen, lo que necesitaríamos es promover estos valores, ¿no? La, las democracias, el libre mercado y el respeto al derecho como fundamentales para alcanzar la paz. A ver, esperen. Literal, tengo 90 pesitos, pero creo que no le puedes mandar. Yo tengo, pero te iba a decir, ¿ya llegaron los inquilinos? No, hasta las Le 2 dije que mandara fotos de los muebles y se hizo bien tonto. Pues no sé si fue a limpiar temprano y luego. O sea, porque pero lo leíste, amorcito, dice, mira, ahorita se las mando porque se me pasó, pero yo iré a esperar a la huésped y miré antes para mandarle las fotos. Yo tengo, ¿cuánto quieres que le Pues mande? como 100 pesos nada más. ¿Te lo mando? Échamelo si quieres, lo mando de una vez. Las basuras. Ah, pero si sacaste la basura, ¿verdad? Ah, sí, como escuché otra vez el basura. Basura. Bueno, entonces con esta idea del triángulo kantiano, ¿no? Que les digo, son estas tres cosas. Es que, pues básicamente con esa idea en mente dicen los asesores de Truman, mire, presidente, esto que tenemos que promover en el mundo para evitar el surgimiento de otro monstruo, otra guerra tan, ¿no? Tan violenta y tan, ¿no? Tan desagradable como la que acabamos de pasar. Entonces, digamos, la gran meta de Truman es esto, ¿no? La promoción de estos valores, a nivel, a nivel mundial. La pregunta es, ¿lo logrará Truman, no? Bueno, él, por supuesto que lo impulsa. Pero no, aquí es donde empiezan las diferencias con la Unión Soviética, porque no está tan fácil lograrlo. Pues porque en primer lugar, pues es que Estados democráticos, pues ¿quién es la medida para que un Estado sea democrático? ¿No? No sé, a ver, piensa en esto, ¿no? Por un segundo. ¿Quién debería de decidir si un Estado es o no democrático?
¿Qué piensan ustedes? A ver. Yo creo que el pueblo, ¿no? Debe ser un asunto interno, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, imagínense que hay alguien de fuera que te venga a decir, oiga, usted no es democrático, pues sí es medio violento la cosa, ¿no? A ver, a la mexicana lo vivimos, ¿no? De hecho, la idea de la no intervención, si se quiere, sí responde a eso. O sea, que no vengan a decirnos qué tan democráticos o no somos. Porque las críticas siempre salen, ¿no? Bueno, y a ver qué tan democráticos verdaderamente son los estadounidenses o los británicos, pues son medio democráticos o no. Eso, digamos, era más complicado. Pero las otras dos eran más sencillas, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues vamos a verlo, que después se hace más complicado todo, pues, pero la promoción del libre mercado sí es una cosa que los estadounidenses promueven desde determinada la guerra, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra comercial, creo que se los dije en alguna clase, ¿no? Y la guerra comercial lo que trajo fue la subida de los aranceles, ¿no? O sea, el comercio internacional previo a la Segunda Guerra ya estaba bastante estancado por la crisis económica y por el alto valor de los aranceles. Eh, de las primeras cosas que hacen no, o sea, gringos y los británicos terminar la guerra es hay que deshacernos de estas medidas que han aletargado el comercio internacional, ¿no? Tenemos que promover que haya eh, intercambios comerciales, ¿no? Eso es el libre mercado, eliminación de barreras comerciales, ¿no? Esa es una meta que le sale un poco mejor, ¿no? Y luego lo de promover las instituciones, bueno, básicamente la creación de la ONU es eso, ¿no? Es confiar en que va a haber una institución que no es que la ONU sea la responsable de mantener la paz, pero la ONU sí es la responsable de ayudarnos a gestionar los conflictos, ¿no? Que sean menos violentos. Eh, Denme un segundo. Bueno, Buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Alberto Quiroz? Sí, Mira, chale, amigo, tengo un sobre para ti. dame, Es la Cerrada de Santa Cruz. sí, dame un segundo, por favor. Sí, gracias. Un sobre. ¿Ya te sentiste gordi? No, por mis zapatos que tengo mis guapaches. Es que sabes que vi que lo que está mal es esto. Sí, o sea, que está muy angosto de... Están muy largos esos. Sí, es nada más eso. Pero de largo sí les queda. Sí, es nada más eso. Déjalo y se lo... O sea, no sé qué medir hasta dónde le llega. Si quieres ahorita, pues después. Se le vamos a la señora para que le haga un ojal. Donde va y le corte lo que ya no. Pero por esto está súper largo, no manches, ni a mí me queda. Oye, ¿tú por qué estás de gritón y enojón? ¿Eh? ¿Niño? ¿Tú? ¿Por qué te estás yo no veo que tu mamá te está haciendo nada, literal. Sí, tú. Por el calor. Bueno, ¿un sobre de qué? Molly, eres un escándalo por nada. Tú no vas a poner tus cosas en la luna, pero sí. Pero él no las va a tener porque está de grosero. Pero yo sí. Muy enojado.
Voy a apurar. No quiero escándalo, Gordy. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, pues, no, digamos que el triángulo kantiano se cumple más o menos, ¿no? O sea, las democracias, bueno, pues, ¿quién nos dice que es democrático, no? Bien decíamos. El libre mercado es un asunto más fácil de promover. Y las instituciones, bueno, mantener o fortalecer el papel de la ONU al menos parece responder a este otro propósito, ¿no? Y eso asegurar más o menos la paz. Bueno, al menos es la idea, ¿no? Que está en el imaginario de los asesores de Truman. Digo, ¿no? Más o menos funciona. Vamos, un ejemplo de esta idea de la seguridad regional, ¿no? Como la pensaba los... Eh, en este periodo es lo que pasa en Europa, ¿no? Ya hemos hablado de estas dos cosas, tanto del plan Marshall, acá, como de la OTAN, ¿no? Fíjense lo pronto que surge, ¿no? En el año 48 se echa a andar este plan para la reconstrucción de Europa, que es el plan Marshall, ¿no? Y en el año 49, o sea, al año siguiente de inmediato, se crea esta organización, la llamada Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que tiene como propósito, ¿no?, ofrecer colaboración militar, es así, para frenar el avance del comunismo en Europa, así tal cual dice el Tratado Fundacional de la OTAN, ¿no? O sea, creamos una organización porque queremos frenar el avance del comunismo en Europa. A la fecha sigue siendo lo mismo, ¿eh? Eso que el comunismo en Europa desapareció hace muchos años. Eh, eh, digamos, como el plan Marshall y la OTAN es un ejemplo de cómo para Estados Unidos debió gestionarse el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues es decir, organizaciones regionales que por un lado se encarguen de lo económico, ¿no? De hecho, el plan Marshall tiene como propuesto no solo reconstruir Europa, sino que Europa se pueda convertir de nuevo en una potencia económica que consuma productos estadounidenses. Eh, y la OTAN esté ahí, ¿no? Pues para ofrecer una defensa, digamos, colectiva frente al avance soviético. Ahora, ¿esto se replica en algún otro lugar del mundo? No. Esto es una cosa que a los gringos les falla mucho, ¿no? O sea, lo trataron de hacer, ¿no? Impulsando organizaciones regionales, ¿no? En el caso de América, bueno, de Sudamérica, surge la OEA justo en el año 48, fíjense, al mismo tiempo que el Plan Marshall, ¿no? Que tiene ese propósito, ¿no? Convertirse en una organización para promover las democracias liberales en América. O sea, no dice que para combatir el comunismo, pero se entiende, ¿no? Queremos que las repúblicas americanas todas sean un bloque, ¿no? Decían en la época, un faro de las democracias en el mundo, ¿no? O sea, América es diferente a Europa, porque en Europa siguen discutiendo, bueno, hay presencia de países comunistas, ¿no? Acá no, y el océano no parecía que era suficiente para separarnos del avance soviético. Acá no hay un plan Marshall, y fíjense que los latinoamericanos pelearon mucho el asunto al momento de crear la OEA debió acompañarse de alguna especie de plan Marshall, o sea, digamos, un programa de respaldo económico a los países latinoamericanos, que no surgió, digamos que ahí falló. Y en otros lugares, pues todavía más complicado. En Asia, por ejemplo, para este momento, para el año 48, no, en el año 49 concluye la guerra civil china, ¿no? Y donde básicamente los comunistas triunfan, ¿no? De hecho, desde el año 48 ya hay signos de la derrota inminente del nacionalismo chino, o sea, que es el otro bando, ¿no? Eran nacionalistas contra comunistas. Y entonces, pues ya no es como tan seguro dejarle la ciudad regional de Asia a los chinos, ¿no? Porque obviamente los chinos son comunistas.
Entonces, más bien, ahí se inventa Estados Unidos, pues un doble sistema, un acuerdo, digamos, militar con Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Un, un tratado con los países del sureste asiático, el llamado CEARO, ¿no? La Organización Regional del Sureste de Asia, ¿no? Se llama eso sentido a la CEARO, ¿no? Que era también más bien un organismo de cooperación militar, eh, que lo que buscaba era, eh, pues básicamente, poner ahí un freno al comunismo, ¿no? En el sureste de Asia, y luego una cosa que se llamó el Tratado Centro, que ese se disolvió muy pronto, más bien más cerca del Medio Oriente, ¿no? Donde el Irán de el Shah de Persia con Irak, ¿no? Que entonces era una monarquía, asociados con Estados Unidos, pues iban a ser como el gran faro para frenar el comunismo en el Medio Oriente. Este es el tratado CENTO. El CENTO desapareció primero, ¿no? Los reyes iraquíes, la monarquía iraquí desapareció en los años 50 y con la monarquía se fue el tratado, ¿no? Y luego, pues, los iraníes después se volvieron los peores enemigos de los gringos. El CEARO, pues bueno, estaba ahí, pero pues, no tuvo ninguna ocupación. Básicamente los que sí aprovecharon la colaboración militar fueron australianos y neozelandeses, porque eso les permitió un poco separarse del área de influencia, perdón, eh, británica, pero se acercaron a los Estados Unidos, ¿no? Entonces fue unas por otras. Ahora, ¿en qué términos estaba la Unión Soviética, no? Porque pues, dijimos, el espacio, digamos, estadounidense ahora del espacio soviético. A ver, aquí hay hasta algunas cifras que rescaté porque me pareció irrelevante, ¿no? Ahora que estuvimos hablando de cifras. O sea, a diferencia de Estados Unidos que acaba como digamos, el gran vencedor económico de la guerra, hay que pensar en el tamaño del ejército soviético. A ver, la Unión Soviética termina la Segunda Guerra Mundial con el ejército más grande en ese momento del mundo. 34 millones de soldados están bajo las órdenes del gobierno soviético. Para que se den una idea, digo, lo dice abajo, pero se los digo yo ahora. El ejército estadounidense en los dos frentes, tanto en el frente del Pacífico como en el frente europeo, eh, reúne unos 16 millones de efectivos. Los británicos aportan como unos 5 millones de efectivos. Y los franceses, que están ahí medio vapuleados, unos 2 millones. O sea, si juntásemos los tres ejércitos, digamos, ¿no? El estadounidense, el británico y el francés, no nos acercamos ni de cerca al ejército soviético. ¿Se pueden imaginar un ejército de ese tamaño? 34 millones de personas. O sea, vamos a tratar de darle proporción a esto. Es como si la Ciudad de México, bueno, es como si una y media veces los habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada fuésemos por completo el ejército soviético. ¿Se pueden imaginar esa cantidad de personas? 34 millones de personas. ¿Qué harían ustedes con un ejército de 34 millones de personas? Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Porque en lo personal, pues yo no haría una guerra, pero si la persona tiene ganas de hacerla o quiere pelear por algo que cree que le corresponde, pues igual y sí. Es el punto justo, Samantha. O sea, imagínense, a ver, creo que hemos hablado poco de él, pero hay que hablar, ¿no? De hecho, su lectura de Kissinger destroza por completo a Stalin, pero bueno, Stalin es una figura difícil, ¿no? Eh,
Stalin no es un pacifista de ninguna manera, es un hombre, es un político muy astuto, yo creo que de los más astutos que ha tenido el siglo XX. Yo creo que la humanidad ha visto pocos políticos como Stalin, ¿no? Stalin es hijo de granjeros, ¿no? Vive unas condiciones muy terribles, ¿no? Digamos, gracias a la Revolución Rusa de 1917 es que su vida cambia, ¿no? Pero es un hombre astuto, se le va pegando a la gente al círculo de poder, ¿no? Se le pega a la gente de Lenin, no a Lenin directamente, pero sí a la gente alrededor de Lenin. Tiene acceso a Lenin, a la muerte de él ya ha acumulado algunos cargos en el Partido Comunista Soviético. eh, a la muerte de pues reta a todos los posibles sucesores de Lenin, otra gente que estuvo mucho más cerca con él, incluso Trotsky, este hombre, este ruso que viene exiliado a México y que después no tiene moríos ahí con Frida Kahlo y todo. Bueno, la casa de Trotsky la pueden visitar, está en Río Churubusco y Allende me parece que es la calle, ¿no? Aquí en Coyoacán. Eh, pues, digamos, ¿no? Trotsky es más cercano todavía que que Stalin, ¿no? A Lenin. Eh, pero bueno, aún así se le va encima a todo el mundo, ¿no? Luego, eh, Stalin consolida su poder en la Unión Soviética de la manera más violenta posible, ¿no? Cada cierto tiempo hace purgas del partido, ¿no? Es como una purga, ¿no? Si ustedes han purgado, han tomado algo, ¿no? Pues para limpiarse por dentro. Básicamente eso hace Stalin, hace purgas al interior del Partido Comunista, ¿no? Cuando hace listados, tiene todo el tiempo listados de gente que él siente que no coincide con los intereses del partido o con los intereses de él, en realidad, y los manda a matar antes de que se hagan más poderosos que él, ¿no? Entonces, imagínense, un hombre de estas características está al mando de 34 millones de soldados eh, repartidos solo en Europa Oriental, porque claro, yo les dije, ¿no? Los estadounidenses son 16 millones repartidos tanto en el Pacífico, ¿no? Combatiendo a Japón, como en Europa Occidental, combatiendo nazis. Y los soviéticos son pues, más del doble, ¿no? Y solo concentrados en un frente. El poder de eso es increíble. A ver, ahora, hay que decirlo. El ejército soviético tiene 34 millones de soldados, ¿no? Al finalizar la guerra, pero también arrastra 26 millones de muertos. O sea, imagínense el tamaño, ¿no? De la población rusa en el momento que puede soportar estas cosas, ¿no? La Unión Soviética de entonces tiene como 200 millones de habitantes, ¿no? Pero pierden como, ¿no? 26, ¿no? Y 34 andan de militares, o sea, es grande, pero pues no es tan grande, ¿no? Después le pasa todo, pero bueno, al menos ahorita está así. Bueno, ahorita en este momento que estamos revisando, histórico, México entonces tiene como unos 30 millones de habitantes. O sea, en ese momento la población de México es menos que el número de soldados soviéticos. Eso es así de no creerse. Eh, Esto pues claro que da muchas tentaciones, ¿no? Una de las primeras tentaciones que tiene Stalin es utilizar al ejército rojo a sus 34 millones de soldados, ¿no? Para que ahí en esos países donde Estados Unidos iba a donde iban, digamos, liberando de las tropas nazis, ¿no? Pues, no solo liberando de las tropas nazis, ¿no? Sino aprovecharon el apoyo del ejército rojo para encumbrar a los partidos comunistas, ¿no? O sea, porque imagínense, ¿no? Bueno, pues ya todos los países fueron invadidos por la Alemania nazi, ¿no? Tenían ocupación del ejército nazi y luego fueron invadidos por el ejército soviético, básicamente, ¿no? A ver, les ayudaron a quitarse de encima a los alemanes, sí, pero les trajeron la dominación soviética. En términos de tener el ejército ahí y luego
este ejército se encargó de empujar em, a los partidos comunistas al poder, ¿no? Ya fuera porque se organizaran pseudoelecciones, ¿no? Y apoyadas por los militares, ¿no? Y le dieran el triunfo a los comunistas, o porque se establecieran gobiernos de transición en algunos lugares, ¿no? O sea, no hubo elecciones, sino el mismo ejército rojo designó autoridades locales, ¿no? O sea, albaneses, polacos, eh, pero todos ellos miembros de los partidos comunistas, ¿no? Una situación medio curiosa, ¿no? Pero real, sin duda alguna. Em, Vamos a tener un texto sobre esto. Para esto digo, yo me acuerdo haberlo leído, pero luego ya no sé qué tan actualizado o desactualizado sea. O sea, lo que dice no es malo, pero bueno, a ver. Em, pero hay un video, bueno, hay un visión en historieta y no es tan malo. ¿Conocen la historia de la rebelión en la granja? No, profe. A ver, lo estoy buscando, ¿eh? Ok, un lenguaje. Estoy seguro que acá está. Vamos a ver si me la da en video. La rebelión en la granja es un texto de un escritor estadounidense que se llama George Orwell, que hace una parodia de lo que pasa en la Unión Soviética, ¿no? Es una granja donde todas las noches los animales se reúnen alrededor de un cerdo viejo y muy sabio, que representaría a Lenin, eh, que les dice, ¿no? Que pues es una pena que el hombre abuse tanto de los animales, no los explote, ¿no? Y que del fruto de su trabajo se enriquezca el granjero, ¿no? Y sacrificándolo inclusive a los animales para comérselos, ¿no? Y entonces les dice, no, pero soñemos, les dice este cerdo muy viejo, muy sabio, dice, pero todos soñemos con que un día, ¿no? Eh, Correremos en un mundo donde no habrá corrales, no habrá granjas, no habrá nada, entonces los animales podemos volver a pastar libres como lo hicimos en el pasado. El cerdo se muere, ¿no? El cerdo más viejo, ¿no? Pero hay un grupo de 3 cerdos más jóvenes que están siempre con él, ¿no? Que siempre lo están siguiendo. Y este grupo de cerditos, ¿no? Recuerdan con mucho cariño, digamos, ay, ¿cómo se llama? Un poco cómo se llama el cerdo, pero el cerdo viejo. Bueno, y dicen que pues deberían de honrar el legado del cerdo, ¿no? Y organizan una rebelión y se rebelan los animales de la granja contra el granjero y expulsan al granjero, ¿no? O sea, es la revolución rusa. Al, a la muerte del granjero, bueno, a la muerte no, pero el granjero sobrevive. em, a la salida del granjero, los cerdos organizan el trabajo, ¿no? Y dicen, bueno, pues hagamos esta granja funcional, enseñémosle a los humanos que los animales no necesitamos a los granjeros para poder hacer funcionar la granja. Pues la granja somos nosotros, ¿no? Echan a andar la granja y luego comienzan a aparecer una serie de villanías que hacen los cerdos, ¿no? De miedo, digo yo, ¿no? Ya encontré la película, les voy a poner el link en el chat. Está larguito, es como de 1 hora. Pensé que era más corto, fíjense. Pero bueno, la historia es muy buena, ¿no? Bueno, y total, lo que básicamente cuenta La reunión en la granja, bueno, a ver, esta es una novela y luego le hicieron ¿cómo se llama? Luego hicieron esta versión animada, ¿no? Que es muy fuerte. Em, Cometen todos los abusos del mundo los cerdos, se, se hacen, comienzan a sentirse como humanos, ¿no? Que es una cosa que ellos ya habían, matan al pobre caballo y venden su carne. Bueno, total que termina, básicamente lo que termina sucediendo, y esa es la gran moraleja de esta historia, ¿no?
Ahí está el video para que la vean. Es una película. Veanla, está buena. Es... em, pues los cerdos no fueron muy diferentes a los humanos. Al final terminan aplastando, ¿no? Aplastando y dominando, ¿no? Explotando a los animales, tanto los cerdos como lo hicieron los humanos, ¿no? No hay ninguna diferencia. Em, bueno, eso un poco pasa, es una parodia, por supuesto, de la Unión Soviética. Eso es lo que pasa. Stalin al imponer a los partidos comunistas básicamente está haciendo esto, ¿no? O sea, les promete, por supuesto, ¿no? El sueño del comunismo, ¿no? Que es desaparecer la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Llegar a una época de completa igualdad entre unos y otros. Y lo que terminamos observando es que, pues, cuál, ¿no? Eso es más bien como un cuento de hadas, ¿no? Es como esta idea. em, Eso hace que esté todo más complicado, ¿no? Em, Porque, claro, mucha gente después de los horrores de la guerra, cuando le platican estas historias, ¿no? Un poco como estos campos donde podemos correr libres, eh, pues ya no están, o sea, pues se la compran la idea, ¿no? Y respaldan a los comunistas de origen, ¿eh? No creen que solo es ocupación militar por como, o sea, violenta. Al contrario, hay mucho pues de lo feo, ¿no? Este, ¿no? De la gente está muy comprometida con la causa comunista, ¿no? Y, y digamos, ¿no? Así como un credo, pues se convierte en el comunismo con mucha facilidad. Y luego, pues no les va tan bien, ¿no? La verdad es que... em, en fin, ¿no? La historia es muy triste. Lo vamos a ver el bloque comunista, ¿no? Pero por ahora, solo con que dejemos apuntado esto me parece importante. Eh, bueno, ¿qué buscan los soviéticos, no? Básicamente lo que están buscando los soviéticos es convertir su liderazgo regional, ¿no? O sea, porque se ha vuelto, claro, o sea, la Unión Soviética en este momento es la nación europea más poderosa del continente, sin duda alguna, ¿no? Son indiscutiblemente la primera potencia europea. Ahora, ¿qué buscan los soviéticos? Los soviéticos buscan convertir ese liderazgo regional que ya tienen en Europa y que de hecho les ha durado durante un buen tiempo, eh, en un liderazgo a nivel global, ¿no? Y eso lo buscan, fíjense, no tanto por las armas, a pesar de que tienen un ejército de ese tamaño, ¿no? De hecho, ese es el último recurso siempre, eh, sino sobre todo respaldando a los partidos comunistas en el mundo, ofreciéndoles financiamiento, ¿no? Recursos como tal, ¿no? Eh, Inteligencia en términos no de que sean tontos, sino inteligencia en términos de servicios de inteligencia, ¿no? O sea, conocimientos donde quién va a estar en dónde y a qué horas, ¿no? El espionaje ruso es muy bueno. La KGB es esta gran agencia de la Unión Soviética, ¿no? Que tiene que hacer espionaje. Para que se den una idea, eh, Putin, ¿no? El ahora presidente ruso, es un exagente de la KGB. O sea, el señor era un espía ruso, ¿no? Que se la supo de todas, ¿no? Operó en Alemania como 15 años antes de que acabara la Guerra Fría. Y, eh, y así es como, pues básicamente, ¿no? Logró lo que logró, ¿no? En fin.
digamos que este interés por la por el liderazgo soviético en el mundo. Fíjense, en el año 49, cuando el Partido Comunista Chino gana la guerra civil en ese país, em, para algunos es un signo de, pues, de preocupación, ¿no? Los soviéticos por fin están lo consiguiendo, ¿no? Su anhelada dominación mundial. Pero en vez de eso, pues más bien es un asunto como de, pues más bien casual, ¿no? Les digo, la guerra civil en, en China incluso era previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, solo se pausa por la invasión japonesa. Em, y pues más bien, el ejército comunista chino es muy, dijéramos, ¿no? Es muy de sus costumbres, ¿no? Claro que están conscientes de que los soviéticos son sus grandes aliados, ¿no? Fuera de Asia. Pero fuera de eso, no, o sea, no se sienten a la sombra de Moscú, sino siempre se han sentido independientes. Digo, bien por los chinos, ¿no? Pero también, digámoslo así, mal por mal por el mundo entero, porque eso solo le genera más desconfianza a los soviéticos, ¿no? No estar seguros de que cuentan con los chinos, y los chinos más bien son bastante, hay que decirlo así, ¿no? Bastante independientes y les encanta todo el tiempo estar remarcando su independencia, ¿no? Em, Eso sin duda, eh, pues complica el escenario, ¿no? Sin embargo, los soviéticos pues, se dan cuenta del, digamos, del mecanismo estadounidense que tienen, ¿no? Para establecer algún tipo de control sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Ya existe el Plan Marshall, ya existe la OTAN, ¿no? Y se dan cuenta que necesitan algo similar para promover sus intereses en el mundo. Crean en el año 49 una cosa que se llama el Consejo. em, de Asistencia Económica Mutua, el Comecon, em, que básicamente es una especie como del Plan Marshall, es decir, ofrece algunos recursos a los países de la órbita comunista eh, con el propósito de, pues digamos, de acercarlos a su órbita. No es tan, digamos, no es tan jugosos los recursos que ofrece el Comecon como el Plan Marshall, ¿no? Porque además, claro, para uno recibir asistencia de la Comecon, pues se privilegiaba, por supuesto, ¿no? A los regímenes comunistas, ¿no? Sobre cualquiera otro, ¿no? Entonces, si usted quiere recibir cosas de la Comecon, bueno, pues cáigale con un gobierno comunista. Muy raro, la verdad es que la Comecon fue útil, digamos, ¿no? Sobre todo al inicio de de la Guerra Fría. Y luego hacia los años 60, ¿no? Va perdiendo importancia. Quizás solo con el ingreso de Cuba al principio de la década de los 60, hay un poco como, digamos, de revitalización de la Comic Con. Pero terminada la década de los 60, ya verdad es que estaba en bastante decadencia. El otro gran mecanismo es el del Pacto de Varsovia, ¿no?
Em, y este es un mecanismo militar como lo era la OTAN, ¿no? Este tiene como propósito, ¿no? Generar una alianza militar para eh, evitar que las potencias capitalistas, ¿no? invadiesen Europa del Este, ¿no? Ese es el propósito por el cual se crea el Pacto de Varsovia. Sabes que las potencias capitalistas, ¿no? Se la piensan antes pues, de invadir a la Unión Soviética, ¿no? Lo dudan mucho. Y en todo caso, eh, pues más bien esto es un asunto pues como de copia, ¿no? Pareciera que lo que estamos viendo es replicado es el ejercicio de lo que hicieron los estadounidenses, ¿no? Con el Marshall y la OTAN. Ahora, digo, ¿no? Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Pero hay una fundamental, ¿no? Que permitiría ver qué provocó la Guerra Fría, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Eh, y lo que provoca la Guerra Fría es esta idea, estos objetivos que son eh, similares, pero con intereses diferentes, ¿no? O sea, ambos dos, bueno, Estados Unidos busca consolidarse como, ¿Por qué tiraste eso? sobre todo como la potencia ¿Qué te he económica, dicho? ¿no? Más que la potencia política, o sea, lo político militar no les preocupa tanto porque tienen las armas nucleares. Tú vas a venir a todo esto. Eh, no, entonces, más bien como que el asunto militar saben que es muy caro, entonces prefieren dejarlo al establecimiento pues de mecanismos regionales que no en todos los casos funcionan. Por otro lado, la Unión Soviética no busca que se establezcan mecanismos regionales, al contrario, busca la Unión Soviética consolidarse como un líder mundial. Y para lograrlo necesita que el poder de la Unión Soviética se sienta en el mundo, ¿no? Y eso le va poniendo frenos digámoslo, al avance em, pues del ideal, digamos, del triángulo kantiano, ¿no? Porque pues cuáles democracias liberales, cuál libre mercado, ¿no? Incluso el respeto por las instituciones. Los soviéticos son bastante cínicos, claro, los gringos también, ¿eh? No crean que nada más los soviéticos, pero los soviéticos tienden a ser bastante cínicos, ¿no? Y no reconocen tan fácilmente pues que la están regando. Eh, en cambio, por el otro lado, los estadounidenses se preocupan por el avance de los partidos comunistas en el mundo, ¿no? Y empiezan a financiar campañas para evitar que los partidos comunistas lleguen al poder en cualquier lugar del planeta, más allá, digamos, de ahí donde tiene presencia el ejército soviético. Eh, Eso los lleva, ¿no? A iniciar una serie de enfrentamientos ahí medio particulares, porque no, es decir, hablamos de que es la Guerra Fría porque en realidad nunca hay un conflicto armado relevante, ¿no? Es decir, eh, se vayan a matar unos contra otros. No, 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 al contrario, pareciera que solo es o solo se tratase de evitar que la otra potencia sea más poderosa, o sea, más poderosa que yo. Eh, digamos, aquí hay una frase que es como demoledora, ¿no? Y esta la dice Churchill, ya se los había dicho, ¿no? Churchill pierde las elecciones. Churchill pierde las elecciones al Parlamento británico
durante el final de la guerra, ¿no? Se me hace que se los conté, ¿no? Churchill ya no llega a la conferencia de Potsdam porque su partido, el partido conservador, pierde las elecciones, ¿no? Y anda de gira artística, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En el año 46. Y Churchill se ha hecho una reflexión un día en un discurso que da este día, el 5 de marzo del 46, ¿no? Sobre qué está pasando en Europa, ¿no? Es decir, la presencia del ejército rojo en algunos países en Europa del Este, ¿no? Y digamos, los métodos tan peculiares que tienen. Y dice Churchill, ¿no? Con mucha... Bueno, legándonos un término que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Dice, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente europeo, Europa, una cortina de hierro, ¿no? Dice en inglés, una Iron Curtain. Y esta cortina de hierro, pues, dividirá a los países durante todo el conflicto, ¿no? Digamos que estas tres cosas podemos decir que son el centro de la Guerra Fría, ¿no? Al menos lo que la provoca. Por un lado, el interés de la Unión Soviética por convertirse en una potencia a escala global. Por el otro lado, eso ya lo digamos bastante, la llamada doctrina de la contención del gobierno de Truman. El gobierno de Truman dice que es un problema, ¿no? De hecho, lo van a ver los que hagan, bueno, cuando hagan su lectura de, ¿cómo se llama? De Kissinger. Van a leer, porque Kissinger relata sobre todo un episodio, ¿no? Importante fíjense, no solo en la Guerra Fría, sino incluso hasta en el estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Que son unas reflexiones de un diplomático estadounidense, George Kennan, él trabaja en la embajada estadounidense en Moscú, en la época, y prepara una serie de reflexiones sobre el papel de la Unión Soviética, un poco para decir, no nos confiemos, los soviéticos van a venir por nosotros en algún momento, ¿no? Muy desconfiado Kennan de lo que puedan hacer los soviéticos, y esto promueve las alertas, digamos, en el gobierno de Washington, y a la larga pues generará una sobrereacción, yo diría, ¿no? Ejemplificada en estas políticas de contención. La contención es básicamente eso, ¿no? Ponerle trabas a la Unión Soviética para cualquier cosa que quieran hacer, ¿no? Les limitan sus acciones en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, les bloquean cualquier iniciativa. Por otro lado, reducen, digamos, el nivel de diálogo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? O sea, es cada vez más complicado mantener un diálogo franco, ¿no? Más bien, a pesar, digamos, las declaraciones formales, ¿no? Hay todo un sistema de espionaje que se desarrolla en esta época, ¿no? Para tratar de entender en realidad qué piensas, un poco se lo debemos a Kennan, qué piensan realmente los soviéticos, ¿no? O sea, claro, en sus declaraciones públicas dicen, ¿no? Que les interesa la paz y la seguridad mundial, pero en lo privado, ¿qué pensarán, no? Eso desata el asunto del espionaje, ¿no? ¿Qué sucede en realidad en los cuartos, en los cuartos oscuros? En los sótanos del Kremlin, dice Kennan, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Y bueno, y lo último, ¿no? Es que está la desconfianza que se genera entre unos y otros, ¿no? Que inicia lo que se llama la carrera armamentista. Y la carrera armamentista básicamente es, que cada una de las dos superpotencias va a buscar mejorar su tecnología militar con el propósito, ¿no? De superar al otro. Muchas cosas le vemos a la carrera armamentista, ¿no? Claro, las armas nucleares siempre es la primera referencia que tenemos, ¿no? Pero no son las únicas.
¿Han oído hablar de los fusiles AK-47? Sí, yo sí. Bueno, estos fusiles se los debemos a la Guerra Fría, básicamente, ¿no? Son fusiles diseñados en la Unión Soviética, ¿no? Creo que todavía vive los herederos del ingeniero soviético que creó el fusil, era un militar soviético que crea este fusil, ¿no? Bueno, es un parte de la tecnología, fíjense, de la Guerra Fría que sigue vigente en la época, ¿no? En nuestra época. Las armas nucleares lo son, pues, pero es que ustedes nunca, pero espero que nunca vean uno de estos llamados cuernos de chivo, ese es el AK-47. Espero que nunca tengan que ver un cuerno de chivo en sus vidas, ¿no? Bueno, pero ese es un producto por completo de la Guerra Fría. Era un fusil de asalto, ¿no? Que podía utilizar este, un ejército, no importa en qué clima, no importa en qué condiciones, ¿no? Y el armamento iba a ser fácil de reparar, fácil de cargar, ¿no? Y responder ante el fuego, la arena, el agua, el lodo, el AK-47. Uno de los derivados de la carrera armamentista, fíjense, ¿no? También, hay que decirlo así, es la carrera espacial. Llegar al espacio se vuelve una obsesión, no por la investigación científica del espacio, en realidad se vuelve una obsesión por un asunto de seguridad. Em, los ejércitos, digamos, tanto de ambos países, ¿no? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, reconocen que, digamos, hay los tres campos clásicos, digamos, de la doctrina militar, ¿no? Eh, el del ejército de tierra, el del ejército de aire o las fuerzas aéreas, ¿no? Y el de los ejércitos de agua, las fuerzas navales, ¿no? Y los tres, digamos, tienen desarrollos propios de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría desarrolla un cuarto nivel, ¿no? Una cuarta dimensión de la guerra, que es la del espacio. Eh, porque se dan cuenta, fíjense, porque ambos toman conocimiento de los científicos alemanes, que Alemania había alcanzado con sus cohetes B-2, ¿no? Que son unos misiles, los primeros misiles que se lanzan son los misiles B-2 que los alemanes lanzan contra los británicos, ¿no? Son una sorpresa, ¿no? Vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Que pueden llevar grandes cargas explosivas. Bueno, se dan cuenta tanto soviéticos como estadounidenses que estas armas nuevas tienen la capacidad de llegar al espacio y entonces les preocupa que llegar al espacio sea, pues esa es la dimensión militar que no dominamos, ¿no? El espacio, y entonces pues habrá que meternos ahí, ¿no? Habrá que desarrollar tecnología, habrá que conquistar el espacio. El que llega primero parece ser que es el que puede tener el control. La carrera espacial es una demostración de que eso al final no sucede, ¿no? Llegar primero al espacio no le representó nada a ninguno de los dos. Bueno, sí, costos, ¿no? Un programa espacial soviético muy costoso, muy complicado de ejecutar, ¿no? Híjole. Y en el estadounidense también es costoso, ¿no? En los 70, de hecho, el programa espacial estadounidense se ven problemas porque hay una crisis económica y, bueno, eso es por esto. Bueno, la crisis no, pero o sea, el que sea tan caro lo pone en duda, ¿no? Si debemos o no seguir. De hecho, en los 90, que otra vez andaba en broncas económicas el gobierno estadounidense, es que se frena básicamente casi toda la investigación del espacio, ¿no? Además, ya no hay Unión Soviética, ya no hay que dominar el espacio porque pues ya es nuestro, dirían los gringos, ¿no? La NASA ha conquistado el espacio. Bueno, vamos a ver qué tanto. Digamos, esta desconfianza mutua es la que genera en realidad la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, vamos a ver que eso pone en aprietos al planeta completo. Bueno, en general, ¿dudas? Bueno,
Si no hubiera más dudas, nos vemos mañana. Gracias, profe. Cuídense. Nos vemos.